para ir más al grano, la religión reducida, y creo que es lo más importante que he dicho en toda la entrevista, la religión reducida a sentimiento, la religión reducida a sentimentalismo, la fe, que es una virtud intelectual porque es conocer, y por eso es la primera de las virtudes sobrenaturales, teologales, fe, esperanza y caridad. No puedo esperar si no creo en previamente, por eso es la primera la fe. Y no puedo amar si no lo conozco, no puedo amar si no lo conozco. Aparte que esas virtudes sobrenaturales, teologales, que son infundidas antes del bautismo, José Antonio, siguen lo que se llama metafísica aristotélica y tomista, los trascendentales del ser. Unidad, verdad, bondad, belleza. Lo que ha hecho la Iglesia desde el Vaticano II ha sido invertirlo. Entonces, la fe, el conocimiento, lo ha puesto la última. Y ha puesto en su lugar la que es la última, el amor, la caridad. Entonces, es una caridad que, desposeída de la fe, pues lo que hacen tantos misioneros en los lugares de misión, que lo puede hacer también Médicos Sin Fronteras, porque en lugar de evangelizar, de llevar la fe y los sacramentos y la gracia divina, se limitan a ser, pues lo que hace la Iglesia contemporánea, autotransformarse en una ONG, ¿no? Y por eso Cáritas es tan importante, y la liturgia, el culto, la catequesis de verdad, el enseñar, transmitir, que conozcan la fe, les importa un pepino, ¿no? Pues esto es lo que pasa con estas cuestiones de las cofradías, de las hermandades, de todo este mundo, que al no haber esa eh, correlación, porque lo que siempre fueron desde su nacimiento, ya desde la Edad Media, pero sobre todo desde la época del Barroco, todas las cofradías de religiosidad popular eran una forma de mayor compromiso en la vida de la Iglesia. Era una forma de mayor compromiso dentro de la estructura de la vida de la Iglesia, que como era una sociedad cristiana, como era un régimen político de cristiandad, había una indistinción entre la comunidad política y la comunidad de fe. Por eso había una unidad católica. Y por eso todos los gremios tenían su patrón. Y por eso el siguiente paso que era, aunque yo trabaje en tal gremio y tenga tal patrón, yo sea agricultor, sea campesino y tengo ahí a San Isidro Labrador de patrón o a San Cristóbal, pero luego además participo de una manera más directa y más comprometida en la vida de la Iglesia, entrando, ingresando en una cofradía que no es solamente para disfrazarme, entre comillas, o vestirme la Semana Santa, unos pocos días, 3, 4 días al año, sino que durante todo el año hay un compromiso de, pues como decían los antiguos estatutos, de una vida de oración, de una vida de sacramentos, de piedad, una vida de caridad con el prójimo. Claro, eso es lo que se ha cortado por completo. Entonces, todo esto, y ya me tengo que marchar, José Antonio, para terminar, todo esto, a propósito de la Semana Santa que tú decías, se materializa, y vuelvo al inicio, en el sentido teológico, en el sentido cristiano, en el sentido religioso del tiempo. En el mundo pagano antiguo hay una concepción circular, ¿no? Es lo que luego va a llamar Nietzsche, o que va a popularizar Friedrich Nietzsche, con el mito del eterno retorno. Hay una visión circular, porque los griegos antiguos, cuando intentan explicar el mundo a través de los primeros métodos de su mitología, pues ven que todo es un circular, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, ven que hay un árbol que muere, que se seca y muere, pero pocos metros cercano de él hay otro árbol que está resurgiendo. Bueno, pues esa concepción circular, que es una concepción fatalista también, pues es la que tiene el pagano antiguo, el mito del eterno retorno, porque además hay una, ¿cómo decirlo? Hay unas fuerzas impersonales que están incluso por encima de los dioses, ante las que los propios dioses del Olimpo griego y después del Olimpo romano no pueden hacer nada. La Moira, las Moiras o el Fatum romano. Entonces, esto lo rompe por completo el cristianismo, que tiene una concepción lineal del tiempo, lineal. Hay un inicio del tiempo, la creación del mundo, hay una culminación de ese tiempo,
que es la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que ya empieza el 25 de marzo con la Anunciación, porque el ser humano no empieza a existir cuando sale del seno de su madre, sino cuando es concebido en el seno de su madre, y como dice la ciencia, ya es un ser diferente porque tiene un ADN distinto al del padre y al de la madre. Desde que el óvulo es fecundado por el espermatozoide tiene un ADN diferente. Pero bueno, ese es el momento central, es la plenitud de los tiempos, lo que decías tú antes citando a San Pablo, Gálatas, la carta de los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar, para redimir, para salvar a los que estaban bajo la ley, se entiende, la ley del pecado, para que fuéramos hechos hijos de Dios por adopción. Se está refiriendo al sacramento del bautismo que nos hace hijos de Dios por adopción. Jesucristo es hijo de Dios por naturaleza, por esencia, como decimos en el credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Nosotros no somos Dios, pero somos hechos hijos de Dios de manera adoptiva por el sacramento del bautismo. Ese es el momento clave de la historia, y luego esa historia lineal tendrá una culminación, tendrá una consumación, que será la segunda venida de Cristo cuando vuelva con gloria para juzgar a vivos y muertos. Esta concepción lineal es la que va a reemplazar a la concepción circular pagana, greco-latina, y es la que hoy ha desaparecido al desaparecer la fe. Y por eso me refería en tantas ocasiones a ese sentido cristiano teológico del tiempo. Entonces, al hombre moderno, el nacimiento de Cristo, como decía, no es más que una fiesta humana sobre la inercia de unas creencias oscuras, antiguas, de sus antepasados, que ahora con el nivel de vida que tenemos nos ponemos, como suele decir, de forma así desenfadada, nos ponemos ciegos a comer, a beber y a liarnos entre los compañeros de empresa en la cena o los vecinos, lo que sea. Y cuando llega la Semana Santa hacemos lo mismo, porque no es más que un folclore de ese antiguo, remota, oscuro religión, aquella que tenían nuestros antepasados, que les imponía que tenían que estar siempre con la misma mujer o el mismo hombre, que no podían abortar, que tenían que ir los domingos a la iglesia, que tenían que ser fieles, que tenían... ¡Oh, qué horror! Pero bueno, quedan estas cosas vistosas y folclóricas que seguimos. Claro, no hay ninguna, como decías tú, celebración de la muerte de Cristo, porque, y ya con esto termino, es lo que dice San Agustín, que es lo que se reza en el pregón pascual, la vigilia de resurrección. Feliz culpa que nos mereció tal Redentor. Feliz culpa que nos mereció tal Redentor, porque cuando el hombre peca, en el pecado original, el pecado de origen de Adán y Eva, es verdad, es expulsado del paraíso, pero en esa situación anterior que tiene de amistad con Dios, no es hijo de Dios. No son hijos de Dios. Dios no puede llamar a Adán y Eva sus hijos, son criaturas, unas criaturas amadas por encima de todas las demás. Y por eso Dios, en el relato tú antes lo hacías, cuando hacía referencia fuera del micrófono que habías leído el Pentateuco, pues en el libro del Génesis, pues por eso Dios, el último día de la creación, crea el ser más perfecto de toda la creación, que es el ser humano, y por eso es el rey de la creación, pero no deja de ser una criatura a la que Dios ama por encima de las demás, y por eso pone a todas las criaturas de la creación al servicio del hombre, no como dice el ecologismo moderno este, a que también se ha sumado la Iglesia, empezando por la de Roma, donde el hombre es el microbio y el devastador, la gran garrapata de la creación de la ecología. No, pero Adán y Eva no son considerados. ¿Sí? Dios no les llama hijos suyos. Dios nos llama hijos suyos. Luego, la redención de Cristo todavía nos ha elevado a un grado de unión con Dios, nos ha acercado a Dios hasta el punto de poder ser llamados por el propio Dios hijos míos, hijos suyos, hijos de Dios. Y eso es precisamente lo que celebramos en la muerte de Jesucristo en la cruz, en la Semana Santa, el Viernes Santo, y evidentemente eso tiene que afectar, esa coordenada tiene que ser afectada por la descristianización. Que a nivel religioso la descristianización de la Navidad, José Antonio, se manifiesta más
en que la gente no pisa la iglesia, en que la gente no tiene el más mínimo sentido, ni conciencia, ni interés por todo lo que envuelve las reuniones humanas y los festejos humanos en Navidad, sí. Que eso cambia en Semana Santa porque muestran un interés o un mayor o menor en acercarse a ver una procesión o cosas por el estilo. Sí, pues te das cuenta siempre la visión desde fuera, la visión desde la distancia, una visión simplemente que es considerada como un espectáculo. Sí, es considerada eh, como un espectáculo folclórico, pues como cuando en tantos pueblos de España pues se ponen el traje folclórico y danzan y hacen las danzas folclóricas antiguas típicas para las fiestas. Por cierto, que como tú muy bien sabes y muchos de nuestros seguidores, y si no, se lo recordamos, gracias a la sección juvenil, a la sección, perdón, femenina, se salvaron todas esas danzas tradicionales de tantos pueblos de España. Si no hubiera sido por la labor de la sección femenina de Pilar Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, todo ese folclore popular de danzas y trajes Se hubiese típicos perdido. habría desaparecido por completo, absolutamente, absolutamente.